noches. Estamos en este conversatorio especialmente dedicado hoy a un capítulo especial de la historia dominicana, que como todos conocemos, porque los hemos de alguna manera aprendido en la escuela y después algunos hemos hecho otras reflexiones y se ha utilizado mucho también en las reuniones de maestros como uno de los ejemplos que puede provocar más diversos enfoques y también que puede ayudar en la enseñanza de la historia a entender diferentes implicaciones que pueden surgir de un solo hecho histórico. Generalmente se utiliza este tema para hablar de qué pudo haber ocurrido si hubiese sido esto de otra manera. Y yo creo que en términos didácticos se presta mucho este suceso para poder entender la dinámica de la historia y cómo ella modela el presente y el futuro de las sociedades. Precisamente con esas motivaciones y con deseo de buscar más datos sobre un hecho tan hablado y sin embargo tan poco explorado, es que Bernardo Vega inicia una de sus pesquisas con una técnica que es la técnica de la documentación y que reta lo que se ha escrito hasta ese momento, porque empieza a buscar documentos que no se han manejado antes. Esta forma de hacer historia que Bernardo ha venido desarrollando nos ha traído muy buenos aportes. En este caso, Bernardo se fue a documentos del siglo XVII, ingleses, británicos, que algunos de esos documentos no habían sido tratados por otros historiadores como J. Marino Inchaustegui, que sí los usó, parte de ellos también los usó Frank Moya, pero Bernardo hace una indagación mayor y empieza a revisar los documentos ya usados y nuevos documentos que se añaden, y con ellos reconstruye entonces este acontecimiento que va a ser el tema de hoy de la discusión. Estamos muy contentos aquí de tener dos grandes representantes de la Academia Dominicana de la Historia, miembros del número, y tener al presidente de todos nosotros, que es aquí don Bernardo Vega, que realmente le ha también dado una impronta muy interesante al gremio de los historiadores dominicanos. Bernardo, como ustedes saben, nació aquí en Santiago en el año 1938. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Santo Domingo, en el Colegio de La Salle, y en el Downside School en Bath, Inglaterra, graduándose de economista en los Estados Unidos en el Wharton School of Finance de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo su licenciatura en Economía en el año 59, y en el Instituto para la Integración de América Latina, el INTAL, en el año 1966. Estuvo vinculado al Banco Central de la República Dominicana por espacio de 14 años como asesor económico del gobernador. Luego fue miembro titular de la Junta Monetaria y por último también fue gobernador del Banco Central. Es miembro numerario de la Academia Dominicana de la Historia y es actualmente su presidente, como ya dije. Todos ustedes saben que es también uno de los dominicanos que más libros ha publicado. Ya lleva 33 libros sobre historia dominicana y 4 de esos libros han merecido el Premio Nacional de Historia Juan Pablo Duarte. En los años 2000 y 2005 obtuvo el Premio Nacional Feria del Libro don Eduardo León Jiménez, y en el 2007
ganó el Premio Nacional de Historia que otorga el Ministerio de Cultura. Bernardo también ha publicado una novela. Como arqueólogo fue director del Museo del Hombre Dominicano durante 5 años y es autor de 7 libros de esa temática, uno de ellos traducido al francés por la UNESCO. Como economista es autor de otros 8 libros y ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, principal ejecutivo de la Fundación Cultural Dominicana, una editora que tiene más de 30 años de existencia, haciendo una labor notable en la edición de obras de autores nacionales y extranjeros. Entre enero de 1997 y junio de 1999 fue embajador dominicano ante la Casa Blanca. Durante los años 2001 y 2002 fue director del periódico El Caribe, que quizás es uno de los periódicos más influyentes del país y también de los más antiguos. Presidió la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, desde el año 2004 hasta el 2007 y todavía es miembro de la Junta de INTEC. Su última locura fue dirigir la Lupa Sin Trabas, una revista de periodismo investigativo a la cual renunció precisamente para convertirse en presidente de la Academia Dominicana de la Historia por un periodo de 3 años, pero ya nosotros estamos por reelegirlo antes de que termine su periodo. También está aquí otro miembro del número de la Academia Dominicana de la Historia, un gran tertuliador, un gran amigo, un gran empresario, un gran investigador e historiador. Nació en Santo Domingo el día 6 de noviembre de 1948. Manuelito García Arévalo realizó estudios de administración de empresas en UNAPEC, también idiomas en la Universidad de Michigan. Obtuvo la licenciatura en Historia en la Universidad Católica de Santo Domingo, realizando diversos cursos especializados en arqueología y antropología en otras instituciones. Fue presidente ejecutivo de las empresas Embotelladora Dominicana y Compañía Cervecera Ambev Dominicana. Tras desempeñar el cargo de ministro de Industria y Comercio, es en la actualidad miembro de la Junta Monetaria, organismo rector del Banco Central de la República Dominicana. Además, fue miembro del Consejo Directivo del Banco de Reservas. Ha desempeñado posiciones directivas en varias organizaciones empresariales del país, como son la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas. En adición a su actividad en el campo de los negocios y empresas, Manuel García Arévalo se ha destacado en el área de la investigación arqueológica. En 1971 crea la Fundación García Arévalo, entidad que ha patrocinado la instalación de la Sala de Arte Prehispánico, abierta al público desde 1973, donde se exhibe una de las más completas colecciones arqueológicas de los aborígenes que poblaron nuestra isla. Esta fundación ha desarrollado desde sus inicios un programa editorial sobre temas históricos, antropológicos y de divulgación educativa que hasta la fecha alcanza más de 70 títulos publicados. Es miembro del número de la Academia Dominicana de la Historia, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y del Consejo Directivo del Museo del Hombre Dominicano, entidad que su padre, precisamente, fue su primer director, ¿no? No, ese es Tony. Ah, perdón, de Tony, sí, pero tu papá estuvo... Papá siempre estuvo vendiendo refrescos. vendiendo refrescos y otra cosa. El arqueólogo de la familia ha sido yo. Fue directivo de la Oficina de Patrimonio Cultural, además de expresidente del Centro Nacional de Artesanía y la Pequeña Industria. Precisamente hoy estábamos visitando la sala donde está la colección, la exposición de artesanía, y recordando cómo muchos trabajos innovadores en esta área fueron iniciados también por él como coleccionista que empezó a publicar sobre temas relacionados con artesanía.
Manolito ocupa igualmente posiciones directivas en varias instituciones culturales del país y de enseñanza superior también, así como en fundaciones filantrópicas y de desarrollo comunitario y protección ecológica. Estamos, ya les digo, muy honrados con la visita de ellos, y para comentar visiones, vamos a decir, general del contenido de este libro, vamos a dar la palabra primero a Manolito y luego después a Bernardo. Bien, muy buenas noches. Realmente me siento muy complacido de estar con ustedes y quiero agradecerles la amabilidad que han tenido todos los presentes por venir a acompañarnos en esta disertación sobre la expedición de Peña y Venable a la Española, acaecido en el año de 1655. Esta gesta, la que vamos hoy a analizar y a conversar, constituye una de las más heroicas efemérides de los criollos dominicanos durante la época colonial, tan solo comparable con la épica resistencia entablada por el pueblo de Santiago, de los caballeros durante la guerra de Restauradora. Yo creo que han sido los dos grandes hitos en cuanto a la guerra por la defensa de nuestro territorio y de nuestra soberanía. De igual manera le agradecemos a nuestro buen amigo y compañero que hoy recordábamos viendo la magnífica exposición de artesanía cuando andábamos por los campos de Gurabo y del Cibao hace 25 años, unos cuantos años, rastreando las muestras de artesanía de aquí del Cibao, Emilio Yuney, y lo mismo la licenciada María Belisa Ramírez y a los demás funcionarios y directivos del Centro León por la amable invitación que nos hiciera el licenciado Bernardo Vega Guarín, presidente de la Academia Dominicana de la Historia y quien se honra en hablarles, para participar en este conversatorio patrocinado por el dinámico y visionario Centro León, institución auspiciada por el grupo empresarial de la familia León Jiménez, que constituye, sin lugar a dudas, el más relevante aporte hecho a la cultura nacional por la iniciativa privada dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa en nuestro país. Como muchos de ustedes ya conocen, recientemente fue publicada la obra La derrota de Peña y Venable en Santo Domingo 1655, de la autoría del historiador y economista Bernardo Vega, que versa sobre la fracasada invasión inglesa a la isla de Santo Domingo, la cual formó parte del grandioso plan de conquista conocido como The Western Design, el plan occidental, que ponía en el punto de mira de Londres a las Antillas, Cartagena de India y otras posiciones españolas en el Caribe y Centroamérica. Con tal propósito se organizó una poderosa expedición ordenada en 1655 por Oliverio Cromwell, Lord Protector de la Commonwealth en Inglaterra, Escocia e Irlanda, la cual fue encabezada por el almirante William Penn y el general Robert Venables, que si hubiera resultado exitosa, nos habría convertido en una colonia inglesa en el Caribe, como luego ocurrió con Jamaica, y de lo que a continuación le hablará el licenciado Vega. De ahí la importancia de indagar las causas que hicieron posible la epopeya hispano-criolla, a pesar de la superioridad bélica británica, para que la española permaneciera bajo la égida metropolitana de la madre patria, durante aquellos convulsos años en que en ambos lados del Atlántico se debatía con una gran hostilidad la hegemonía entre una España ultracatólica y una Inglaterra antipapista, firmemente protestante, agudineadas ambas potencias por las rivalidades dinásticas y la competencia económica, comercial y territorial. La derrota de la imponente expedición inglesa a la Española a mediados del siglo XVII, cuyo humillante desenlace para los británicos ha quedado inscrito en los anales de la historia insular como prueba fehaciente del arrojo de los criollos dominicanos para mantener sus raíces hispánicas y la determinación de defender el territorio bajo la conducción del gobernador de la colonia, don Bernardino de Meneses, Bracamonte y Zapata, el desde entonces célebre conde de Peñalba, asistido por los capitanes de milicia Damián del Castillo, Juan de Morfa y Álvaro Garavito, originario este último de Vallaguana, así como por Pedro Vélez Montilla, quien perdió la vida al atacar a las tropas inglesas abandonadas en el ingenio de Engombe. La defensa insular trascendió lo geopolítico y militar
poniendo en relevancia aspectos de la cultura criolla que han sido decisivos en cada encrucijada nacional. La lengua, religión, tradiciones y costumbres ancestrales son precisamente esos elementos étnicos y culturales que constituyen las fibras esenciales de la identidad, los que forjan el carácter y templan el espíritu, convirtiéndose en resortes decisivos, capaces de incitar la capacidad de resistencia de todo un pueblo, el cual, movido por la senda del sentimiento y el impulso emocional, es capaz de hacer posible lo imposible, afrontando la adversidad con inusitado arrojo y valentía, como precisamente sucedió en el hecho que nos ocupa. El licenciado Bernardo Vega inicia su libro recogiendo con justeza los aportes de otros historiadores, como antes comentó Rafael Emilio, como son los de J. Marino Enchauten en 1935, que tiene una magnífica obra sobre la expedición inglesa a las Antillas, Américo Lugo en 1942 y Emilio Rodríguez de Mauricio en 1957. Además de auxiliarse de las relaciones testimoniales y crónicas de la época, tanto hispánicas como británicas, pues como bien indica el doctor Fran Moya Pons, en el prólogo de la obra, los detalles que aporta Bernardo Vega en esta nueva narrativa acerca de las causas del fracaso de la expedición son poco conocidas por la mayoría de los historiadores dominicanos, pues hasta ahora solo dos que sepamos han consultado parte de las fuentes inglesas que Vega utiliza para describir día tras día el descalabro de la invasión. A simple vista, parecería inconcebible que una flota compuesta por 57 navíos de guerra con 9.200 soldados y marinos fuese incapaz de incorporar la isla española al emergente imperio británico, sobre todo si se tiene en cuenta el exiguo número de combatientes y el desvanecimiento de las tropas insulares. Durante 22 días, a partir del 23 de abril de 1655, primero de la invasión, el autor, como si fuera un verdadero corresponsal de guerra, va siguiendo paso a paso el acontecer cotidiano de aquella hazaña bélica, con descripciones pormenorizadas de los esfuerzos desplegados por las tropas invasoras para controlar el territorio insular y las estratagemas utilizados por las autoridades coloniales y las milicias criollas para frenarlos, para de este modo desquitarse la afrenta infligida por Drey con su vandálico asalto a la ciudad de Santo Domingo en 1586. Varias causas confluyeron para que se produjera el descalabro inglés en nuestra isla. Lo primero en considerar fue la ostensible rivalidad y malos entendidos entre el almirante William Penn, encargado de la flota, y el general Robert Venable, a cargo del ejército. Esta disputa venía de lejos y se recrudeció al llegar al Caribe en ocasión de discutir el plan estratégico para efectuar el desembarco. La desavenencia surgida entre los dos comandantes permeó a los lugartenientes y oficiales, incrementándose por la inexperiencia militar de muchos de los combatientes ingleses, pues en vez de conformar el grueso de las tropas con efectivos curtidos en las campañas europeas, preferentemente de los participantes en la reconquista de Irlanda entre los años 1649 y 1654, como sugirió precisamente el jefe del ejército, gran parte del reclutamiento fue hecho a la ligera por un cuñado de Cromwell, el mayor general John Diswell, convocado de forma improvisada a golpe de tambores, llamando a gente inexperta de los barrios bajos de Londres, a los que se sumaron agricultores sin entrenamiento militar y faltos de dotaciones, captados a última hora en las posiciones inglesas de Barbados y San Kitts. O sea que la flota, en vez de conformarse con tropas regulares, ¿no? Fueron verdaderamente gente hasta cierto punto bisoño, inexperto, y de una manera muy atropellada fue que se formó el grueso del contingente inglés. Otro fallo logístico importante fue desembarcar la mayor parte de los contingentes militares de la escuadra en Misao y no en la Boca de Jaime, como era el propósito original, con lo cual se aumentó, como señala el propio Venables, la distancia de marcha por tierra, larga y tediosa hacia Santo Domingo, en más o menos 40 millas, o sea, unos 64 kilómetros, por caminos inadecuados y calurosos,
carentes de agua y tupidos por una densa foresta tropical. A esto se sumó la falta de provisiones alimenticias, incluso de brandy, las cuales resultaron insuficientes para el número de efectivos militares y marinos. El brandy era importante porque se usaba contra la disentería y también como desinfectante, además de que entusiasmaba un poco. En adición, ¿no?, al hambre provocada por la escasez de alimentos, las tropas inglesas fueron diezmadas, ¿no?, por la sed y por la disentería, como ya le había explicado, al igual que por la exigua cantidad de tiendas de campaña y la ignorancia sobre las características geográficas del territorio que deseaban conquistar, al extremo que hasta el ruido provocado durante la noche por los cangrejos en la playa mantuvo en estado de tensión permanente a los ingleses, haciéndole pensar que era en una inexistente superioridad de los criollos. O sea, soñaban pensaron que era la caballería española, criolla, que venía de una manera estrepitosa. Este último aspecto, aunque parece un tanto risible, constituyó una mística leyenda durante el siglo, hasta que se comprobó su veracidad, como lo demuestran los testimonios aportados por el licenciado Vega y sobre los cuales él abundará a continuación. Incluso los cucuyos amedrentaban a los centinelas durante la noche, a los centinelas ingleses, quienes no dejaban de disparar creyendo que la luminosidad de los insectos eran chispas de pedernal producidas por el enemigo para encender la pólvora de los pistones. Todos estos factores fueron minando la capacidad de las fuerzas invasoras, imponiéndose el pánico y la retirada en desbandada, hasta desembocar en un estrepitoso desastre que conllevó a la evacuación precipitada de los ingleses. Por su lado, el conde de Peñalba, ante la inminencia de la invasión, se movilizó rápidamente, pidiendo refuerzos a Cuba, Puerto Rico y Jamaica, a la vez de armar las milicias locales, cavar trincheras y reforzar las guarniciones defensivas de las murallas y sus baluartes, incluyendo la del castillo de San Jerónimo, a 6 kilómetros de la ciudad, que fue clave en la defensa de la plaza de Santo Domingo. Aún así, Peñalba se hallaba en franca desventaja, pues solo contaba con 870 hombres de armas para defender la plaza de Santo Domingo y demás lugares atacados, es decir, una condición de sensible inferioridad numérica y técnica respecto a los ingleses. Sin embargo, los avesados lanceros criollos, con sus lanzas largas, emulando a los estatoides de la caballería macedonia en las batallas de Isos y Gaugamela, jugaron un papel determinante en el triunfo español, pues su destreza y efectividad, como lo demostraron en los combates librados en el fuerte de San Jerónimo y con el asedio constante a través de las emboscadas que causaron estragos entre las tropas inglesas dispersas en inmediaciones de la desembocadura del río Jaina. O sea, los ingleses ocuparon todo lo que hoy pudiera ser Nizao, las haciendas del Nizao, las haciendas de Jaina como en Gombe, y se fueron desplegando, ¿no? Y en ese despliegue informal, falto de una logística adecuada, fue aprovechado constantemente, y ya veremos los mapas cuando el licenciado Vega lo proyecte, por la caballería española para causar baja en el enemigo. Con motivo de la victoria del conde de Peñalba, recibió el honor de que la puerta principal de entrada a la ciudad de Santo Domingo fue bautizada con su nombre. Es la actual Puerta del Conde, que con el devenir de los años se convertiría en el altar de la patria. Mientras que algunos de los capitanes que participaron en la defensa de Santo Domingo se les ha honrado con la designación de sus nombres algunas calles de la capital. Los lanceros, en su mayoría ateros y monteros, dedicados a retear ganado cimarrón para aprovechar su cuero, eran provenientes de Santiago, La Vega, Cotuí, San Antonio de Monteplata, Vallaguana, Azua, El Ceibo e Higüey, o sea, de las poblaciones que habían quedado después de las devastaciones de Osorio. Los mismos, por su proeza, fueron recompensados monetariamente por la corona española, para lo cual se convocó una junta de Hacienda en Santo Domingo entre los días 11 y 19 de noviembre de 1661, con fines de realizar el pago de los lanceros de 1665. Hay un trabajo del doctor Wenceslao Vega, precisamente destacando la importancia de esta junta, donde participaba
el gobernador de la isla, más los oficiales de la Real Audiencia y todos los alcaldes más importantes. Era un acto verdaderamente formal, porque era ejecutar la voluntad del rey, y definitivamente demuestra la importancia que la corona española le dio a este gesto heroico de defensa, cuando incluso hizo un aporte para los que combatieron e incluso los que murieron, para las viudas, ¿no? Figurando entre los lanceros una mujer, doña Juana de Sotomayor, que constó haber peleado en la campaña vestida de hombre con armas. Los nombres de unos 300 lanceros de la tierra adentro que participaron en la contienda se han conservado para la posteridad, como consta en un documento del Archivo General de la Nación que fue publicado hace unos años atrás. La superba actuación de estos lanceros, precursores de la guerra de guerrilla en el país, compuestos esencialmente por criollos, mulatos y negros libertos, demuestran cómo han sugerido los historiadores Marcio Veloz Mayolo y Gutiérrez Félix, que ya para entonces estaba en desarrollo y crecimiento el sentimiento de la proto-dominicanidad o nacionalidad en cierne, una de cuyas manifestaciones más importante es la idea de permanencia y defensa territorial. Fue precisamente por victorias llenas de heroísmo, como la gesta heroica enaltecedora del esplendor patrio que acabamos de reseñar, que el líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro, en su histórica visita a Baní, cuna del libertador Máximo Gómez, dijo con sobrada propiedad que los dominicanos eran un pueblo legendario, que ha sido el David del Caribe, veterano de la historia. Sobre esto hemos conversado en varias ocasiones con el intelectual santiaguero Negro Verde, que lamentablemente no lo tenemos aquí porque hoy se encuentra con un problema de salud, recuperándose. Bueno, de modo, ya para concluir, que la poderosa Armada Británica fracasó en su intento de invadir y apoderarse de la isla española, debido principalmente al arrojo y valentía de los lanceros criollos de mediados del siglo XVII, que resultaron victoriosos gracias a su fe, su conciencia territorial, su carácter indómito y aguerrido, y su denuedo a toda prueba para defender el territorio que por derecho propio consideraban suyo y que gracias a ello nosotros hemos heredado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manolito, por esta visión general de todos los temas que están envueltos en la obra. Y ahora, para detalles específicos, vamos a escuchar a Bernardo con esta segunda ponencia. Muchas gracias. Para mí siempre es un honor hablar en mi ciudad natal y sobre todo ante este Centro León. Cromwell envió una flota de 57 navíos de guerra con 9.200 soldados y marinos a una isla donde apenas existían 6.169 personas adultas. Es decir, que había menos gente en la isla que los soldados que llegaron, para atacar una ciudad que no pasaba de 3.000 habitantes, incluyendo esclavos y niños. Si eran 9.000 contra una ciudad de 3.000. El ejército español no pasaba de 500 soldados, más 400 lanceros criollos, expertos en matar vacas, quienes acudieron de esas ciudades mencionadas por García Arévalo a luchar desde toda la isla. Sin embargo, 22 días después, los ingleses fueron derrotados, murieron unos 2.000 contra 20 y pico de criollos y españoles, y partieron hacia Jamaica, isla que devino en colonia inglesa durante más de 300 años. ¿Qué hubiera pasado si los 9.000 soldados ingleses derrotan a los españoles y criollos? Simplemente que la isla entera hubiera devenido como Jamaica, en colonia inglesa. En Jamaica, los españoles que vivían allí tomaron barcos y se fueron a Santiago de Cuba, trataron luego de atacar de nuevo a los ingleses y fueron derrotados,
Y en Jamaica apenas quedan nombres españoles de algunos lugares, pero de españoles y criollos ninguno. Su población se concentró en ingleses y afroamericanos, y obviamente se habló inglés y se habla inglés, y esa colonia tan solo obtuvo su independencia en 1960. Eso hubiese ocurrido en esta isla si estos 500 españoles y 400 lanceros criollos no hubieran derrotado a las tropas de Cromwell. Como corolario, Haití nunca hubiese surgido, porque el predominio de las flotas inglesas sobre las francesas en aquella época era tal que no hubieran permitido el establecimiento de habitantes de origen francés o holandés en la parte que hoy es Haití. Para mí esto es tan importante que me motivó a buscar en los archivos ingleses el porqué de este extraordinario fracaso. J. Magnus Chastity tenía proyectado 3 volúmenes sobre este tema y tenía todos los archivos ingleses. Escribió en México un libro de unas 600 páginas sobre los preparativos de la invasión, pero en la última página es cuando llegan a avisar la costa de la ciudad de Santo Domingo. Es decir, los otros 2 volúmenes nunca lo escribió. Y yo creo que, desconociéndose los nombres de los taínos que lucharon con Enriquillo para derrotar a los españoles, y de los pocos que lucharon contra Drake 70 años antes de la llegada de las tropas de Cromwell, es evidente que los únicos nombres de soldados no anónimos que existen al principio de nuestra historia es los de estos 400 lanceros, bucaneros, monteros, como quieren llamarlos, porque su gesta fue tan grande que se decidió darle dinero a ellos y no a los españoles, y se hizo un listado de ellos. Entonces, yo creo que es una injusticia no reconocer a estas personas por su nombre, y aprovecho que estoy aquí y le doy a Rafael Emilio el listado de los de Santiago, porque la lista es por ciudad. De los 400, la ciudad que más aportó fue Santiago con 90, y yo creo que es justo que por lo menos exista no digo un monumento con los lanceros y un toro o una vaca, pero sí por lo menos una placa con la lista de esas personas. Yo creo que es justo, porque no es que debido a ellos no hablamos inglés, es que debido a ellos el país es lo que es hoy día, y eso merece ese reconocimiento. Yo quiero entonces mostrarle algunas de las gráficas que aparecen en el libro. Ese es Drake, que 69 años antes de lo de Penny y Venables, o Venable como llamamos nosotros, conquistó fácilmente la ciudad de Santo Domingo, sin ninguna resistencia. Entró también por Jaina, como entró William Penn, y vino con el propósito de saquear la ciudad, y lo logró. El propósito de las tropas de Cromwell era muy diferente, era conquistar las islas del Caribe y la costa de Colombia para que se convirtieran en posesiones inglesas. Bueno, me recuerda que teniendo tantos cañones los ingleses en sus 50 y pico de barcos, nunca decidieron no destruir el fuerte San Jerónimo, no destruir las murallas de Santo Domingo, porque como su propósito era quedarse aquí viviendo, pues no querían tener que reconstruir eso, y pensaban que era una victoria muy fácil. Y eso fue uno de los fracasos. Este es un mapa de la expedición de Drake, que llega precisamente por Jaina y luego sigue Santo Domingo. Este es el mapa preparado por los propios españoles después de la victoria sobre los ingleses de Cromwell, donde se ve en azul el río Jaina,
se ve como la zona al este y oeste del río estaba poblada con agricultura. No había tan solo había bosque entre la ribera del río Jaina y las murallas de la ciudad que están en marrón. Y ahí se ve el castillo San Jerónimo, construido precisamente después de lo de Drake para evitar que se repitiera lo de Drake. Entonces uno de los problemas es que teníamos unas tropas inglesas que marchaban de 10 en fondo sobre unos trillos entre unos bosques. No había ninguna agua entre Jaina y la ciudad de Santo Domingo. Había un solo pozo, el Pozo del Rey, que los españoles y criollos tiraron caballos muertos ahí para que no pudieran beber. Y ellos tenían que transitar en toda esa zona que en esa época era totalmente llena de bosques, lo cual facilitaba la labor de la guerra de guerrilla. Ahí en rojo vemos la llegada de las tropas de Venables, porque cuando llegaron a Jaina, en vez de desembarcar en Jaina, la gente de la Marina inglesa dijeron que no era factible por el mal tiempo, etc., y tuvieron que llegar hasta Nizao, lo cual significó una marcha larguísima de Nizao para volver ahí. Pero al otro día, las tropas bajo Penn, el almirante Penn, pudieron desembarcar en Jaina. Y hay muchos que piensan que eso todo fue un plan, porque sí existía una gran rivalidad entre Penn y Venables, que el almirante inglés ordena que esa gente tengan que seguir hacia Nizao para que él pueda entrar rápidamente el día siguiente por Jaina y conquistar la ciudad antes de que lleguen las tropas de Venables. Cuando llegan las tropas de Venables a Jaina, no se puede cruzar el río, tienen que remontarse hacia arriba a la altura del ingenio de Engombe, y ahí es que pueden acampar. Esa es la larga trayectoria que tuvieron que tomar las tropas bajo Venables desde Nizao hasta el río Jaina, esto del mapa de Casimiro de Moya. Esa es una fotografía contemporánea de la playa de Nizao donde desembarcaron los ingleses. Ese es el ingenio de Nigua por donde pasaron los ingleses. También esta fue una guerra religiosa. Los ingleses de Cromwell, de la Iglesia de Inglaterra, protestantes, cada vez que encontraban alguna cosa religiosa católica la destruían. Era la lucha contra los papistas. Y ahí en ese ingenio, igual en la capilla de ese ingenio, al igual que la capilla de Engombe, destruyeron las imágenes que aparecieron y se reían de los españoles que encontraban muertos porque andaban con escapularios, porque los españoles creían que si luchaban con esos escapularios iban directamente al cielo, como creen hoy en día algunos grupos musulmanes. Así que también era una guerra religiosa. También se encontraron los ingleses con un par de irlandeses que vivían en la isla, y los irlandeses, que eran enemigos de los protestantes ingleses, que habían sufrido los ataques de Venables en la guerra en Irlanda de los años previos, pues se ofrecieron como guías, pero lo llevaron a sitios donde le harían daño. Llevaron, por ejemplo, a San Jerónimo para que los atacaran. También encontraron como guías a unos negros que habían estado en las islas angloparlantes. Entonces lo llevaron, pero ¿qué pasa? Es cierto, como dice García Arevalo, que los monteros dominicanos lucharon porque se consideraban dominicanos y el sentido de la dominicanidad, y tal vez porque sentían gran lealtad hacia el rey de España. Pero había un factor también económico importante. Sabían que los ingleses iban a establecer la esclavitud en una isla donde, aunque existía en teoría la esclavitud, en la práctica no era nada severa. Es decir, los monteros eran esclavos, bueno, tal vez en teoría, pero vivían en los montes matando vacas para sacar los cueros para venderlos, ¿no? Y ese negro de las islas angloparlantes temía también ser convertido en esclavo, y su labor era entonces engañarlos para que fueran atacados fácilmente por los españoles y criollos. Ese es el ingenio Engombe, donde pudieron
descansar las tropas inglesas después de la larga marcha de Dizao. Esa es la capilla de Ngombe donde destruyeron las imágenes de la Virgen. Esa es la playa de Jaina donde desembarcó los marinos de William Penn, más no los soldados de Venables. William Penn es famoso por ser el padre del Penn que fundó a Pensilvania. Entonces aquí ya vemos, una vez que se unieron en la desembocadura del Jaina, las tropas de Penn y las de Venables trataron de atacar a la ciudad, son las marcas en rojo, pasaron frente al castillo San Jerónimo, perdieron ahí la batalla contra los criollos españoles, tuvieron que devolverse frente a las murallas y volvieron otra vez a Río Jaina, donde ahí sí se destruyó el fuerte de Río Jaina a base de cañonazos limpios. Ese fue el peor día para los ingleses. Durmieron en el ingenio de Ngombe, donde comienza la marca roja al lado del río. Marcharon hacia el río Jaina, perdón, hacia San Jerónimo, lucharon en San Jerónimo, muchas bajas, siguieron hacia la muralla de Santo Domingo, no pudieron atacar y se retiraron a dormir otra vez en Ngombe, todo en un periodo de 24 horas, sin agua. Dicen los españoles que el camino hacia Ngombe de retirada estaba lleno de basura que iban tirando los ingleses, que tuvieron que beber su propia orina, la gente muriendo, es decir, una cosa en medio de los calores tropicales y sin agua, en un solo día salir de Ngombe y volver a Ngombe y atacar en dos sitios, era una situación realmente terrible para ellos. Eso fue entonces los españoles y criollos decidieron atacar en Ngombe. Un error, ahí fue donde tuvieron grandes bajas, o bajas relativas, digo 15 que murieron, porque lucharon en sitio llano, sin bosque, contra los ingleses, en vez de seguir con la práctica de la guerrilla, de ocultarse en el bosque. Perdón. Envalentonados los criollos al otro día fueron hacia San Jerónimo, los ingleses fueron a San Jerónimo, y ahí fue la segunda derrota de los ingleses en el fuerte de San Jerónimo. Eso es lo que quedaba del fuerte de Río Jaina destruido por los ingleses. Ese es lo que queda todavía de un poquito del muro del fuerte de Río Jaina. Ese San Jerónimo, en sus buenos días, antes de ser destruido en 1937 por una explosión, porque lo convirtieron en un polvorín. Esa es la altura de donde los españoles y criollos atacaban a los ingleses, que tenían que pasar frente ahí porque solo existía un caminito. Entonces por los bosques venían los lanceros en sus caballos o se tiraban al piso y jarreteaban a los ingleses. En todos los textos ingleses se hace referencia a una cosa: the cow killers, los matadores de vaca. El miedo que le daban los ingleses cuando oían que venían los cow killers. Salían corriendo, se metían en el mar, no se atrevían a salir a buscar comida, matar una vaca porque sabían que por ahí podían encontrar un lancero. Eso evidencia los pocos caminos que existían en esa época entre el río Jaina y la muralla de la ciudad de Santo Domingo, y por ahí era que entonces que los vigilaban los españoles y criollos. Lo mismo ahí, eso es el río Jaina y los pocos caminos que conducían hacia la muralla que está en el izquierdo. Ese es William Penn. Los ingleses siguieron en 1804, creo que fue, el 9, cuando entran también a luchar. ¿Por dónde entran? Por Dizao, y hacen exactamente el mismo recorrido. Y ese es, yo vi un grabado en España, en una plaza de toros, de un español jarreteando, destruyéndole el músculo para que se cayera la vaca, y lo convertí en una versión criolla de eso. Ahora, las causas del fracaso, mira, ya García Arevalo ha mencionado muchas de ellas. Yo voy a hacer primero la calidad de los soldados, los pésimos soldados ingleses. Penn quería que fueran sus propios soldados que habían luchado con él contra los irlandeses. Lo que se hizo fue reclutar gente
de los bajos barrios de Londres, lo que también la cantidad de personas que reclutaron en las Antillas Menores, en Barbados, en St. Kitts, que eran posesiones inglesas, excedían la cantidad de lanzas que tenían y excedían la cantidad de comida que tenían. Y realmente no necesitaban 9.000 personas para luchar contra 900. Y además de esos 9.000, tal vez 500 eran profesionales, que eran los de la Marina. Falta de agua, se queja de que no tenían botellas de agua, que no tenían cantimploras en un clima caliente. La falta de comida. La comida, salieron de Inglaterra sin los barcos de la comida, los barcos de la comida llegaron a Barbados, después la cantidad de comida que asignaban a los soldados era mucho menos de la ración normal, pasaban hambre. Las lanzas que usaron los ingleses fueron confeccionadas en Barbados de madera mala, mientras que las lanzas de los criollos eran mucho más largas y efectivas. Además tenían mucha experiencia matando vacas. La falta de brandy, la falta de tiendas de campaña, las pésimas relaciones entre Penn y Venables desde el principio tenían gran tensión entre ellos y se engañaban mutuamente. Para mí es muy importante la falta de información de inteligencia. Es decir, no tenían gente que supiesen cómo era la ciudad de Santo Domingo, cómo se llegaba de Jaina a Santo Domingo. No sabían que metiéndose por atrás de la ciudad, al norte de la ciudad de Santo Domingo, es decir, metiéndose, digamos, por la zona de la avenida Mella, ahí las murallas casi no existían, por ahí podían haber ganado. No tenían lo básico para conocer, no tenían alguien que dijera cómo desembarcar en Jaina. Decían que no, el almirante dijo que no sabía dónde era la desembocadura de la Jaina, que no tenían experiencia. La mayoría de los soldados ingleses eran cobardes porque no eran soldados, eran campesinos de Barbados y las otras islas que habían aceptado ser llevados allí para trabajar en base a que los gastos de viaje tenían que amortizarlos pasándose X años sin recibir ningún sueldo, y se les prometió que si luchaban pues ya eran libres y no tenían ninguna deuda, ¿no? La cantidad de muertos varía mucho, pero estamos hablando de 2.000 contra 20 o 25. El papel de los cangrejos y los coscullos, siempre los que estamos en la escuela sabemos que se construyó un cangrejo de oro que salió en la catedral en las fechas conmemorativas del día que salieron los ingleses, que los franceses se llevaron el bendito animalito para fundirlo a Francia cuando estuvieron aquí a principios del siglo XIX, pero no teníamos constancia de que eso era verdad. Los documentos ingleses los relatan, ellos oían eso, creían que era la caballería y salían corriendo, se metían en el mar. Aunque en la prensa inglesa lo que se enfatizó, no se mencionó la gran derrota en Santo Domingo. La gran noticia fue la gran victoria de haber conquistado a Jamaica. Pero Penn y Venables pasaron su temporada en la Torre de Londres presos por la mala suerte que habían tenido aquí. En fin, yo creo que no nos hemos dado cuenta de lo que hubiera resultado de haber ganado los ingleses. Eso cambió totalmente el futuro de la isla, porque tampoco hubiera existido aquí. Y reitero, yo creo que hay que hacer algún tipo de homenaje a esos lanceros y por qué no comenzar con Santiago, de donde procedieron la mayoría de ellas. Muchas gracias. Hay un punto importante que se ha mencionado y es el tamaño de las lanzas de los criollos era mayor que el de los ingleses. ¿Por qué? Porque las lanzas venían de un oficio, el de desarretear el ganado cimarrón. Entonces las lanzas tenían que ser lo suficientemente largas para poderse acercar al nervio del animal, ¿no? del toro, de la vaca, pero sin pegarle el caballo, porque si la lanza es pequeña,
y se acerca mucho el animal al toro, con un golpe de cabeza puede tumbar al jinete y puede tumbar al caballo. Entonces, esas lanzas largas hicieron una diferencia contra las lanzas inglesas que eran más pequeñas, ¿no? Generalmente la lanza, sigue pasando. Aquí vemos cómo termina la lanza de zarretear, que es una especie de media luna, porque el objeto es cortar los nervios del ganado. Nosotros no sabemos si para la guerra emplearon este tipo de terminal o simplemente sacaron la media luna y le pusieron un pistón, como son las lanzas, las otras, la de rejoneo. Pasa. Bueno, este era del oficio de cortar, estas son las que se usaban para tumbar el ganado sin marrón. Y en otro tipo de lanza es este es un cuadro de Goya con una lanza de rejoneo que es para clavar al toro, ¿no? Aquí se ve como es un lancero español de la época con lanza Richter. Se ha discutido el largo de las lanzas. Una de las lanzas más largas que registra la historia son las de los macedonios, que medían 7 metros. Nosotros entendemos que si hubieran sido lanzas quizás de esa dimensión, hubiera sido muy difícil de manejarla, ¿no? Tenían que ser entre 4 metros, 3 metros y medio, quizás un poco más de 4 metros, las lanzas que usaron los criollos. La lanza de caballería generalmente es una lanza corta, porque cuando uno avanza, ¿no? una caballería galope, no le deja la lanza enterrada, al contrario, sino que hace esta función de entrar y salir, porque tú tienes que permanecer con la lanza en la mano. Pero parece que en este caso, como se usó una lanza de oficio, que eran unas lanzas largas, simplemente se la dejaban a los ingleses y la caballería pasaba por encima, y entonces sacaban el machete. O sea que realmente fue como la primera carga machete a partir de las lanzas. O sea que, como desde el punto de vista épico, fue una hazaña militar muy importante. Ese es el almirante Payne, ya el licenciado Vega lo mostró, y aquí yo tengo unas imágenes del fuerte de San Jerónimo, antes de que como polvorín explotara. Sí, en el 28. Es una lástima porque por ahí pasó la avenida George Washington, el malecón, y quedaban todavía en los años 60, 50 ruinas, y con la ampliación de la avenida, pues los pequeños muros y cosas que quedaban se fueron. Este es el baluarte del Conde. Y bueno, yo creo que gracias a esta hazaña, pues la bandera dominicana está sobre el baluarte. Si no hubiera algo parecido a la de Jamaica. Algo que quizás quisiera añadir también, Bernardo, que me llama mucho la atención en el libro, que el embajador español en Londres pudo advertir al gobierno español, Alonso Cárdenas, pudo advertir al gobierno español de que esta invasión se estaba gestando y de que venía, lo que a su vez dio pie a que aquí en la isla empezaran los preparativos. Y yo creo que una de las causas también de la derrota de los ingleses es esta, de que hubo tiempo de preparación, a pesar de que era minoría y todo, y sin quitarle al arrojo y a las destrezas que tuvieron los lanceros y los otros hechos, pero yo creo que una causa de la derrota fue esa también. Y es cierto eso, pero las instrucciones de la flota era que ellos decidirían dónde ir, si a San Juan, si a Santo Domingo, si a Cartagena, y fue en alta mar que se tomó la decisión de venir aquí.
Lo que pasa es que también los preparativos en Inglaterra fueron muy largos y le dio tiempo al embajador de España a mandar ese informe, pero en la práctica no vinieron refuerzos de ningún sitio. Lo único que vinieron fueron 300 soldados españoles que vinieron junto con el conde de Peñalba, que fue enviado para eso, que llegaron creo que 15 días antes de llegar los ingleses, así que apenas tuvo 15 días para preparar algo. Yo no sé si Ustedes saben también, hay otro factor importante que tiene que ver con la cartografía. Las cartografías se alteraban buscando el propósito de desorientar. Muchas veces nosotros encontramos cartografía de aquí de la isla y hay gente que se asombra y dice, mira dónde pusieron el nombre de Samaná, lo pusieron en el sur, como creyendo nosotros, interpretando de que no se había entendido que Samaná estaba en el noreste. Muchas de estas cosas se hicieron a propósito y hay mapas que son para perder, o sea, para hacer perder al otro. Y hay mapas que tenían en la misma inteligencia de los gobiernos entre sus marineros lo que ellos consideraban que eran los fidedignos. Aquí en la colección de la mapoteca del Centro León, que tenemos mapas del Caribe y de la isla, sobre todo de la isla, mapas antiguos, tenemos más de 147 mapas antiguos aquí. Y se puede hacer muy bien el rastreo de encontrar los fidedignos, los desorientadores, etc. Y yo los invito a ustedes a que vengan también a consultar aquí con la mapoteca, porque hay muchas cosas que se pueden entender de ahí. Un factor importante fue que Penn decidió tratar de llegar a la ciudad invadiendo por el este para meterle miedo a los españoles que iban a entrar por el este cuando realmente iban a venir por el oeste, y estuvieron buscando lugar en el este, no tenían mapas, y se devolvieron apenas 2 kilómetros antes de la caleta. Si hubieran podido seguir un poco más, si hubieran sabido, pues a veces pudieran haber metido por la caleta. Pero Jaina fue el sitio de desembarco de Drake, de Penn, de los americanos en el 16, de los americanos en el 65. He visto como ese es el sitio donde hay que desembarcar. Y aunque yo enfatizo mucho en la portada el papel de los lanceros, puse un cangrejito ahí también. Otro punto. Penn tuvo éxito después, cuando se restauró el rey de Inglaterra, después de la separación de Cromwell. Él tuvo mucha ascendencia y sus libros de texto sobre la marina convirtieron en clásicos. Considero un gran marino. Venables, después que lo sacaron de la Torre de Londres, se retiró, y tan solo es famoso porque escribió un libro sobre cómo un caballero debe pescar truchas, que devino en un clásico también. También Venables era una de sus debilidades que le atribuían dentro de toda la tripulación era que estaba casado, o sea, que había ido con la mujer, y entonces lo acusaban de que él lo que quería era estar en el camarote, y le hacían, o sea, entre todas estas rencillas y pugnas que hubo entre estos dos directores, vamos a decir, de la expedición, pasan cosas hasta como esa. Claro, hay que recordar una cosa, las tropas inglesas que se quedaron en Jamaica, sus jefes, Penn y Venables, se fueron, pero los oficiales se quedaron, y pocos años después esas tropas inglesas conquistaron a Santiago de Cuba, conquistaron el gran castillo de Santiago de Cuba, es decir, aprendieron a cómo luchar. Tuvieron que retirarse de Santiago de Cuba, pero la conquistaron brevemente. Bueno, dejamos este diálogo aquí para que podamos todos abrir alguna pregunta, algún comentario, una idea.
Monsieur Paul, usted que tiene alguna idea. Ahí va el micrófono. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor director, señor Vega Manuel. Mi idea, en virtud de su presentación, señor Vega, cuando habla la isla española, vemos que no había una participación en otras partes de Haití. Pero el punto importante me gustaría saber, perdón por mi ignorancia, ¿por qué fracasó la tropa de Inglaterra? Y sin embargo, usted habló que había menos habitantes por cantidad de 6.000 o 7.000 personas en la tropa. Diríamos que no había una estrategia política preparativa o detectiva saber lo que está en la isla. O el fracaso fue por falta de alimentación o porque teníamos qué idea, en qué manera nosotros español criollo convencer a la tropa que ellos perdieron la batalla. Gracias. Ok, por cierto, antes de contestarle, Peñavalle critica mucho al conde de Peñalba porque él ordenó que las tropas españolas que estaban en la Tortuga vinieran a Santo Domingo para enfrentar a los ingleses. Entonces él alega que abandonó a la Tortuga y eso permitió que los franceses se metieran, etc. El criterio con el cual yo no estoy de acuerdo, porque si te están atacando los ingleses, tú tienes que hacer que todo el mundo venga a luchar juntos. Para mí es inconcebible que 9.000 soldados puedan ser vencidos por 900, sino es que se debe a un problema muy serio de parte de los 9.000 soldados. Falta de preparación, falta de comida, falta de inteligencia, competencia entre los líderes, etc. Lo que yo mencioné. Es decir que, aunque hay que admitir el arrojo de las tropas criollas y españolas, obviamente fue una debacle desde el punto de vista inglés, indefendible, y las causas son esas que yo acabo de mencionar. Añadí también, lo que creo que tú lo dijiste, que una gran parte fueron reclutados en las islas y no eran realmente soldados, yo creo que en el caso de Barbados, por ejemplo, se llevaron como a la mitad de la población, la metieron en las escuadras, haciéndole promesas, si tú vienes, nosotros nos vamos a ir a una guerra, ¿no? Lo que pasa es que aquí había un modelo de colonial inglés para traer agricultores a las islas, que el jefe de la plantación le pagaba el viaje. Entonces el campesino, el obrero, el colono tenía que trabajar a veces 10 y 12 años, casi en condiciones de esclavo, para poder pagarle el viaje. O sea, para poder comprar su libertad. No eran esclavos, pero eran cuasi, porque trabajaban en unas condiciones deplorables, hasta que sumaran con su trabajo, año por año, el pago del pasaje de Inglaterra a las islas. Entonces, cuando estos señores llegaron, en su euforia por traer mucha gente, dijeron, todo el que venga, el Estado inglés le va a pagar la deuda, le va a condonar la deuda. Y por eso se metió ahí todo el que pudo, o todo el que quiso. Y evidentemente eran personas que el entrenamiento militar no pasó de 2 meses. Y no eran el tipo de soldados que usualmente tienen las tropas regulares inglesas. Y sobre todo las que habían luchado en Irlanda, que habían tenido una campaña donde hubieran venido gente de experiencia, ¿no? O sea, hubo un reclutamiento muy precario en ese aspecto. En más de un documento inglés se quejan, sobre todo los de la Marina inglesa, que eran los profesionales. Si tan solo fuéramos 2.000 y todos profesionales, hubiéramos ganado esto. El problema es la carga que representaban todos estos campesinos que estaban luchando y que lo primero que hacían era salir corriendo. Gracias, señor Juney, gracias por excelencia por traernos al profesor Vega y a Arévalo, García Arévalo. También tengo que agradecerle, profesor Vega,
los conocimientos que tengo de Jack Romain en una exposición que hicimont en Fonglode. Gracias por conocer la contrapartida de Juan Bosch en Haití. Qué gran hombre. En sus escritos, gracias por la descripción y por los 300 héroes que empezaron la batalla en la isla, que usted le cedió a Jonel. Espero también impartirle eso para resaltarlo en nuestra historia contemporánea. Estamos al margen ya, a culminar esto, entramos al tercer milenio y tenemos un batallador. Dirijo al Frente Patriótico San Francisco de Asís. Quiero preguntarle a usted, ¿por qué usted se ha inclinado en favor de los ingleses que nunca nos han perdonado esa batalla de Penibernable que nosotros le dimos? No nosotros, pero nuestros predecesores, los héroes que usted describe. Ellos nunca nos perdonaron eso. Hoy nos dominan completamente. La Gordon Weston, Philip Morris y la Barry Gold. Usted escribe a favor de ellos. ¿Cómo se explica esa traición? Bueno, si el libro mío se llama La derrota de Penibernable, no creo que estoy escribiendo a favor de ellos. Es un capítulo vergonzoso de la historia de Inglaterra, que ellos casi no quieren mencionarlo. Por eso cuando la prensa inglesa casi no mencionó esto. Y los reportes que salieron en la prensa eran de oficiales anónimos, escritos por fulano anónimo. Pues es una vergüenza para los ingleses. Esteban. Leí el libro y me son tres curiosidades, ¿no? Por ejemplo, solo 45 criollos muertos. Y el conde habla de 3.000 ingleses muertos entre enfrentamientos, la desintería, la falta de agua. No sé, como que no me cuadra el número de la baja de los ingleses y tan baja dominicana. Si no me lo puede explicar. La otra curiosidad es de la señora Juana de Sotomayor, que solamente se cita cuando se va a pagar la cuota y no aparece más nunca en el libro si tiene más datos sobre esa señora. Y finalmente la otra curiosidad es una Virgen María Negra. Usted cita que la utilizaban para que los criollos rezaran y fueran a pelear. ¿Quién fue el genio de esa Virgen María Negra? ¿La iglesia o el gobierno español? Bueno, sobre la Virgen María Negra que estaba en el ingenio de Engombe, la verdad que yo no le puedo aportar. Sé que hay vírgenes negras en España y en otros países, pero no sé si estos fueron los esclavos de los ingenios que la pusieron de negro o una tradición de otro sitio. Es un tema religioso que yo no domino. El otro punto era las estadísticas. Los reportes ingleses varían mucho sobre la cantidad de muertos. Al irse los barcos, se tomó un inventario en cada barco, cuánta gente había, y se comparó con los que fueron reclutados, pero también hay mucha diferencia en datos sobre cuántos fueron reclutados en las islas. Pero todos tienden a indicar que son como 2.000 contra 35. Estoy seguro que ninguno de los 35 murieron de hambre o de sed. Y de esos 2.000 ingleses, muchos murieron de hambre y de sed, y eso puede explicar la diferencia. Los criollos estaban tropicalizados, sabían cómo esconderse en el bosque, dominaban la técnica de la guerrilla, y los ingleses, como dije, marchaban como los soldaditos de fondo de 10 en 10, y entonces los criollos se quedaban atrás y comenzaban a matar los de las últimas filas. Y esa fue la técnica que usaba. Luis. Buenas noches. Una cita necesaria que nos damos aquí los que nos gusta la historia. Esta noche en compañía de Manolito y de don Bernardo. Hay una parte interesantísima que es la parte cuantitativa. Tenemos unos números muy exactos, según Bernardo, de la cantidad de personas que vinieron en los barcos. 9.000. 9.000 dice ahí. 9.200. En base a eso, si tenemos esos números tan exactos de 9.200, necesariamente nunca puede pensarse que no eran 9.200 soldados, lo he explicado varias veces.
cuantitativamente cuántos soldados específicamente eran los que lucharon y lo que invadieron en realidad la isla de Santo Domingo. Exactamente cuántos fueron, porque así podríamos tener una visión más exacta de cuál fue el enfrentamiento bélico que tuvimos nosotros, los libertos y los 800, contra cuántos, porque los campesinos y los reclutados en las islas y esos sitios, pues esa gente cuando veían no estaban acostumbrados a nada de eso. Esa gente vinieron aquí a poblar la isla y engañados por Peña y Venable para que cogieran para acá, ofreciéndole villas y castillas, cuando en realidad lo que andaban buscando fueron carnes de cañón en este sentido. De esos 9.200, ¿cuántos en realidad se podían pasar por militares para hacerle la lucha? Entonces sí tendríamos más condiciones para evaluar el valor de la resistencia en el país. Sí, Juana de Sotomayor, la única referencia que he encontrado sobre ella es cuando varios años después se hace un inventario de los lanceros por ciudad para darle el dinero que le mandó el rey. En los reportes enviados al rey en 1655 no hay una referencia a ella, sí hay referencia a oficiales muertos, etc. Mire, la cantidad de muertos, ahí en la página 115 yo enfatizo la gran diferencia en los propios datos de los ingleses. Difieren según el oficial que está escribiendo, etc. Pero sí está claro que había un grupo de 500 marinos profesionales que habían luchado en batallas en el Mediterráneo, etc., que pasaron la mayor parte del tiempo a bordo de los barcos, porque esa es su función, estar a bordo de los barcos. Y los que lucharon fueron los soldados bajo Venables, que, como expliqué, mal reclutados en Inglaterra y peor reclutados en las islas de las Antillas. Todavía fue peor el desastre, porque los marinos solamente si están entrenados para pelear en tierra pueden hacer ese tipo de trabajo, pero los militares, los guardias, o sea, la infantería que trajeron y más la discusión entre ellos dos, yo creo que pocos murieron del otro lado, porque ahí lo que era un relajo. Yo quería agregar sobre la inquietud suya en cuanto a la Virgen de la Altagracia Negra, que la Virgen Negra, sí, que en muchos casos, muchos ejemplos se da que la imagen se va oscureciendo por el humo de la vela. O sea, hay, por ejemplo, unos cristos negros, imágenes negras que a veces obedece ese fenómeno de que el humo de la vela le va oscureciendo. Pero por el otro lado, todos sabemos que la religión católica está llena de sincretismos para poder de alguna manera actualizar o asimilar nuevos contingentes, como eran los esclavos y también fueron los indígenas. En el caso del Perú tenemos el caso de la Pachamama, que es la diosa tierra, y muchas imágenes de virgen en el Perú tienen, nosotros lo vimos recientemente, mi esposo y yo que estuvimos allá, tienen el manto de la Virgen, es como si fuera una montaña, para hacer ese sincretismo, esa dualidad entre el mundo indígena y la religión católica. La Virgen de Guadalupe aparece en un cerro azteca donde había una diosa azteca, ¿no? Y así, de tal manera, muchas fiestas paganas europeas, la fiesta de la primavera, en fin, fueron incorporadas al ritual, al calendario católico. Era una manera de hacer una transición entendible. Por ejemplo, en la imaginería suramericana, una de las cosas que más difíciles le sería para los indígenas es entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que Dios, que es Padre, es Hijo y el Hijo a la vez es igual al Espíritu Santo? Entonces los representaban con 3 Jesucristos iguales. O sea, era la imagen de Cristo, pero repetida 3 veces, diciendo, el Cristo es igual al Padre, y el Padre e Hijo igual al Espíritu Santo. O sea que se usó mucho ese fenómeno dentro de ese movimiento sincrético, ¿no? Para que hubiera una mayor cercanía de personas, como el caso de los esclavos africanos, a los dioses católicos. Pero también hay que decir, Manuel, que muchas comunidades en sus procesos de autoafirmación fueron también creando sus propios santos.
y lo crearon de acuerdo a como la comunidad es. Es decir, todavía aquí en el país tenemos la comunidad en Yamasá que hace el único San Antonio Negro y se celebra la fiesta de San Antonio Negro, se llama así la fiesta, San Antonio Negro de Yamasá, ¿no? Y en Vallaguana tenemos un Cristo crucificado negro y por más después en Haití tenemos toda una representación iconográfica negra incluso la iglesia que se destruyó con el terremoto era famosísima porque tenía todas las escenas, no todas, pero tenía muchas escenas de la vida de Jesús donde todos los personajes son negros y estaban puestos en todas las paredes de la catedral, que ha sido una de las pérdidas más grandes que, digo, en términos de cultura, que haya ocurrido en el caso del terremoto. Y se está pensando inclusive, como hay muchas fotos de eso, de hacer una reconstrucción o de hacer algo nuevo, pero todavía no se sabe qué va a pasar. Hay que apuntar otras cosas en este libro. Este es un libro, hay gente que le llaman a este tipo de libro, que además de instructivo, delicioso, porque es como que se va leyendo como de una manera que uno va despertando muchas curiosidades. Entre las tantas cosas que se habla de ese ejército que llegó mal armado, mal organizado más bien, etcétera, inglés, está el caso del barco que se perdió, que la tormenta, un barco lleno de caballos que venía con la flota. Y ese barco, antes de salir incluso de Europa, se vino un temporal, no sé qué fue. El asunto es que ese barco no vino. Ellos perdieron, es como si tú fueras a pensar ahora que tú pierdes la fuerza de la caballería, que es muy importante para tú bajar en el momento en que tú estás haciendo una invasión y que no es todo a pie que tú lo vas a hacer, ¿no? O sea que hay tantos detalles en este libro que yo quería decirle, a propósito del libro, que la semana pasada yo le dije, Bernardo, ya está llegando la fecha de la tertulia que vamos a hacer y yo no tengo el libro, y Bernardo me dijo, pero velo a comprar a cuesta. Entonces, bueno, yo fui a comprarlo a cuesta y ahí me entero, otra cosa interesante, que es el cuarto libro ahora más vendido en Cuesta, está en la posición número 4. Y como estamos cerca de un periodo que va a venir un asueto, que hay mucha gente que cómprese su libro porque se lo puede llevar para los días que ustedes van a estar de asueto y lo van a gozar mucho también por ahí. Aquí en el Centro León esta noche tenemos una oferta especial en la tienda está abierta y si alguien quiere comprarlo y aprovechar la presencia del autor para que le ponga una firmita, pues también eso le da valor al libro de una manera muy especial. Así que eso es lo que quería decir en este momento. Pero Guido aquí tiene una pregunta y Edwin también. Aquí, delante y después Edwin allá atrás. Buenas noches. Resultaría interesantísimo si nosotros pudiésemos conocer los datos de Drake y la invasión. Si existían las mismas murallas, los mismos caminos, las mismas condiciones. Entonces, tratar de ver qué fue lo que le sucedió a uno y al otro y por qué uno fue exitoso y el otro no. Y tal vez ahí se arrojaría todavía más luz sobre el fracaso de la expedición de Penny Venable. Sí, ese análisis que falta por hacer. Con motivo del éxito de Drake se ordenó construir a San Jerónimo, que se construyó como 30 años después de Drake, creo. Pero esa es la única diferencia grande, excepto que las trocas de Drake eran muy profesionales y eran pocos barcos y todos bien entrenados, ¿no? Sí quería mencionarles que cuando en la Academia de Historia pusimos a circular este libro, por supuesto el embajador de España estaba en primera fila. El embajador inglés aprovechó para estar en Londres, mandó un cónsul. Y entonces nosotros tenemos la norma de un refrigerio después del acto, entonces ofrecimos un buen vino español para los que quieren felicitar a los españoles, un ron criollo para los que querían felicitar a los lanceros,
ginebra inglesa para los que querían calmar sus penas tomando ginebra, y fue específicamente la ginebra Beefeater, que son los soldados que cuidan la Torre de Londres, donde custodiaron por un tiempo a Penny Venables. Y se sugirió algo que lo descartamos, que eran unas arepitas de cangrejo, porque eso no es la forma de honrar a los pobres animalitos. Lo que pasó con Drake también fue que los españoles no lo enfrentaron, comenzando por el gobernador, que cogió río arriba, y el obispo río arriba a la plaza. O sea que parece que hubo mucho miedo, pero no hubo enfrentamiento. Por eso él simplemente entró en la ciudad, por Santa Bárbara. No es que hubo mucho miedo, es que era una invasión de pillaje, o sea, de saqueo, con un propósito muy, muy definido y con una gente que estaba en eso, ¿no? Entonces, Edwin. Y lo otro es, con el asunto de los caballos, tú sabes que uno de los problemas que tiene, ya hoy en la embarcación moderna no hay, pero en la embarcación de madera, vela, el ganado era muy mala carga, porque cuando la embarcación se movía, el ganado rodaba. No es lo mismo cuando tú tienes una caja pesada que se quede en su sitio, a cuando tú tienes vacas o caballos los caballos había que amarrarlo para que no se movieran, porque si no se podía poner todo de un lado y con un golpe de bola se podía ir. O sea, era una carga muy difícil de transportar cuando era una carga que se movía. Edwin. Sí, el método de lucha que utilizaron los españoles en ese momento no se circunscribía únicamente a los lanceros, sino también a la centralidad de la guerra de guerrillas, que era el ataque desde el bosque con la fusilería española. Y eso evidencia la ancestralidad que tenía ese método de lucha. Cuando la guerra restauradora se utiliza el método de guerra de guerrillas, no es Mella quien lo instaura por primera vez, a quien se le ocurre esa genial idea, sino que era un asunto que tenía ya 2 siglos de uso en la isla como método de lucha, como método de enfrentamiento. Sí, hay mucha extrañeza en cuanto al muro de baja de un bando y otro. Si ustedes leen la batalla de Maratón en Grecia, hubieron 196 griegos muertos y 6.000 persas. Cuando los ingleses en el siglo XIX toman a Afganistán, toman a Kabul, se salvó un solo soldado médico, uno solo de 1.800. Y hay muchísimas batallas donde parece inexplicable, pero ya Bernardo lo dijo: falta de preparación, falta de inteligencia y muchísimas causas más. Eso me recuerda una frase de Mao Zedong que dijo: da la batalla, que tú no sabes cuál va a ser el resultado. Nadie está vencido hasta que reconoce que está vencido. Si el gobernador español se pone a hacer números, 900 contra 9.000, se hubiera entregado sin combatir. Y en cuanto a la guerra de guerrilla, para mí el precursor en España es Viriato, que vivía entre España y Portugal, y él enfrentó a los romanos y casi siempre los venció hasta que un traidor lo asesinó. Muy bien, en este mes de abril, el miércoles 16, tenemos aquí una tertulia sobre el monumento de Santiago. Resulta que en este mes, a fines de este mes, se cumplen 70 años del primer Picasso al monumento. Y entonces, ¿qué había en el Cerro del Castillo? ¿Cuál era el contexto antes del inicio del monumento? ¿Quiénes protagonizan todo el comienzo de esta construcción emblemática de la ciudad? Todos estos ideas, datos, fotografías, documentos, vamos a traerlo aquí a la mesa y van a estar comentados por Federico Carlos Álvarez, y vamos a hacer entonces ese día también otro encuentro importante. Ese mismo día inauguramos por la página web, aquí en la noche, una exposición virtual de fotografía
que es de un curso que se está dando aquí en el Centro León, un curso de fotografía, donde todos los alumnos de ese curso se le puso como proyecto de clase. El profesor José Enrique Tavares es el que hace el curso. Ellos se les puso como proyecto una nueva mirada al monumento hoy. Entonces vamos a contrastar los inicios del monumento hace 70 años con lo que los que están tomando el curso ven hoy del monumento, y con eso terminamos esa tertulia. Yo creo que conste para la historia que mi único aporte al arte en el país ha sido que cuando tenía 4 años de edad en Guravito, al lado de la casa de mi abuela, estaba el negocio de Víctor Minicucci, que hacía los moldes para las columnas del monumento, que eran unas hojas con una bolita que era como una aceituna. Entonces yo era el encargado de hacer las bolitas y están todas ahí para el futuro. Muchas gracias. Bueno, eso hace 70 años. Bueno, está bien. Entonces, otra actividad para este público que le gustan los temas de historia y este tipo de temas, tenemos el último día de actividad de abril, que es el 29. Ese día vamos a hablar de la arquitectura trujillista. Es decir, el tema va a ser tratado por Emilio Brea, por César Payans y José Rafael Sosa, y ellos tres van a hablar de arquitectura, la historia y la vergüenza heredada. Así que les invitamos a fijar estas fechas, el 16, el 29, y recuerden que el programa de actividades tiene una actividad nueva cada 2 o 3 días. O sea que estos son solo las actividades que tienen que ver con esta temática, pero hay muchas otras más que no las vamos a decir esta noche. Así que terminamos con, vamos ahora a la tienda, ¿verdad, Bernardo? Usted va a estar ahí disponible para unas cuantas firmas, y muchas gracias por su presencia.